Y vamos a otro tema. El gobierno reafirmó que el otorgamiento de pensiones de gracia se hizo conforme a la normativa vigente, todo luego de que la Contraloría General de la República revelara falencias, entre ellas, por ejemplo, que no se tuvo a la vista los antecedentes penales al momento de entregar los beneficios. Un informe que ya llevó al presidente Boric a firmar el primer decreto de revocación de una víctima del estallido social, la que tenía antecedentes por pornografía infantil. Queremos profundizar en esta polémica y ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado de Evópoli, Francisco Undurraca. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, para enmarcar la conversación, ¿cuál es su opinión de este informe que entrega la Contraloría el día de ayer? Un informe muy oportuno, un informe que yo sospecho que el gobierno conocía desde antes del plebiscito incluso. Creo que viene a clarificar una situación que del todo es irregular y más que irregular es insoportable para todos los chilenos y además debe ser muy insoportable para las víctimas reales de violación a los derechos humanos. O sea, el mezclar delincuentes con víctimas, no solamente del estallido social, sino además los benefactores de las pensiones de gracia que, por cierto, del todo le han hecho bien al país, con esta clase, con este tropel de delincuentes, es inexplicable. ¿Y aquí las responsabilidades están en el gobierno del presidente Boric, pero también en el gobierno del presidente Piñera? ¿Así lo ve usted? Bueno, de hecho se firmaron pensiones de gracia también durante el gobierno del presidente Piñera. Y hay que hacerse responsables si es que se otorgaron mal esas pensiones de gracia. Y según entiendo, hay un porcentaje, hay 20, 24 que habrían sido firmadas, digamos, durante el gobierno del presidente Piñera. ¿Y cómo sigue esto? Porque algunos, he escuchado el debate en las últimas horas, piden responsabilidades políticas, piden que salga el subsecretario Monsalve por ser la persona que administrativamente tenía a cargo desde el Ministerio del Interior la entrega de estas pensiones. A ver, yo creo que la responsabilidad política nunca se debe eludir y yo creo que es importante, aquí claramente hay negligencia. Hay negligencia desde los orígenes del otorgamiento de estas pensiones, pero también creo que hay un oportunismo para violar el mecanismo establecido. Nos encontramos además con pensiones de gracia que sus certificados médicos son de antes incluso del estallido social. Nos encontramos con pensiones de gracia que es ilegible el certificado médico. Yo creo que esto francamente tiene otros ribetes. Hay gente que vino a abusar, a encontrar el espacio para poder lucrar en estas materias. Ya, pero usted me está diciendo entonces que le basta con el sumario interno del Ministerio del Interior. No sé si me basta con el sumario interno del Ministerio, porque primero el sumario interno es interno. A mí me gustaría que esto tuviera una causa un poquito más clarificadora. El subsecretario y la ministra del Interior conocían estos antecedentes hace bastante tiempo. Yo, en mi calidad de miembro de la Comisión de Desarrollo Social, estuvimos tramitando y llevamos a la sala un proyecto que tiene que ver con reparar las falencias que tiene esto en términos para atrás y hacia adelante, que efectivamente los delincuentes no se hagan merecedores de este beneficio, pero adicionalmente quienes delinquen o hayan delinquido, digamos, tengan que perder la condición de este beneficio. El gobierno se le invitó durante 5 sesiones a que fuera a exponer su parecer en relación a este tema, 5 sesiones en que no estuvo. A la sexta, cuando lo pusimos en votación, apareció el gobierno y el gobierno apareció con un texto sustitutivo que arreglaba el tema hacia adelante y no se hacía cargo de lo que hoy día dice la Contraloría, que efectivamente tiene atribuciones, que efectivamente poder revertir estos beneficios. Pero usted admite que quizás fallaron también los parlamentarios cuando se discutió este tema, a pesar de que no estuvo la voz del gobierno en todas las oportunidades que usted dice que fueron citados, en que no quedó esto bien hecho, bien elaborado, porque no quedó, al parecer, el hecho de pedir los antecedentes penales. Lo decía ayer el diputado Winter, que a lo mejor también fallaron ustedes como diputados. No, yo creo que aquí, en este proyecto de ley que yo le estoy contando y que está espero prontamente a discusión en la sala, aparecen los antecedentes penales. Pero en las pensiones no. En las pensiones no. No, porque es un texto que modifica cómo se otorgan las pensiones. Eso va a futuro. Hacia futuro, pero también hacia atrás, revertiendo, digamos, en el caso que pudiese ser. La prueba está que estábamos tan en lo correcto que el presidente, antes de irse de vacaciones, revirtió ya el primer beneficio, entre comillas. Claro. Entonces, aquí lo importante es, uno, claridad, transparencia.
El subsecretario vino a hablar a la comisión investigadora que se votó ayer con los votos en contra del Partido Comunista, donde iguala y se hace cómplice de estos delincuentes. Delincuentes además que afectan niños, ¿eh? Si no estamos hablando, digamos, solamente golpearon a carabineros, etcétera, etcétera. Entonces, francamente, o somos o no somos. Y yo creo que aquí el gobierno tiene que ser proactivo en esto. El gobierno debiese haber entregado los datos mucho antes. No se debiese haber negado a esta discusión. Esta discusión no debió haber sido presionada solamente por la oposición. Este es un tema que de verdad afecta a todos los chilenos en la confianza. Y a su juicio, ¿por qué el gobierno no entregó los antecedentes? Porque la Contraloría se sabe que el informe lo fechó el 13 de diciembre del año 2022 y lo conocemos el 25 de enero del 2023. Pasaron prácticamente 6 semanas. 4 días antes del plebiscito. A su juicio, ¿por qué no lo conocimos antes en la opinión pública? Yo creo que también fue silenciado, dado que tenía un proceso electoral de por medio. El 17 de diciembre. Evidente. Ya. ¿Y qué va a pasar con el subsecretario Monsalve? ¿Usted cree que él fue víctima, fue mal informado o no ejerció administrativamente todas las facultades que él tiene? Porque el subsecretario Monsalve decía en el día de ayer que no era requisito tener un certificado médico. De inmediato el ex subsecretario Gali dijo, bueno, hay un oficio del 14 de enero del 2022 que dice que tiene que estar los datos médicos, la contratación del servicio médico legal y otros. Yo creo que este gobierno tiene que ser más minucioso y cuidadoso con los recursos públicos. Ya. Yo creo que este gobierno tiene que defender a las personas que legítimamente tienen una pensión de gracia. Y tienen no solamente que condenar, sino que erradicar a las personas que se le están dando mal el beneficio. Yo creo que el ministro Monsalve tiene una responsabilidad política. El presidente de la República deberá evaluar, digamos, si esa responsabilidad da o no da para que pierda el cargo. ¿Y a usted qué le dice su percepción como diputado de la República? A ver, nosotros tenemos una buena relación con el ministro Monsalve. Nosotros hemos apoyado al ministro Monsalve en todos los temas de seguridad. Nosotros creemos que ha tenido un buen accionar en esa materia. Personalmente, además, tengo una relación con él porque estuvimos 4 años juntos en el Parlamento, conversando, discutiendo, construyendo. Pero la política, para engrandecerse, también tiene que tener, tenemos que pagar costos cuando nos equivocamos y sobre todo aquí no hay errores que son pequeños. Yo creo que esto es una gran negligencia que cometió este gobierno. Si tenía tanta conciencia de que antes se había hecho mal, lo que debería haber hecho claramente, digamos, es remediar el asunto. ¿Y la responsabilidad llega hasta el subsecretario Monsalve o llega también a la ministra del Interior, Carolina Toá? Habrá que estudiarlo, habrá que verlo. Yo espero conocer los antecedentes que finalmente se transparenten. Reitero, el subsecretario dijo 40 personas, él informa a más de 40 personas, el propio presidente de la República, antes de aquello hablaba sobre 50 personas, antes de que estallara esto, ellos ya habían procedido a revertir uno de los casos. Entonces, aquí exigimos transparencia, aquí exigimos un compromiso, no solamente con los recursos públicos, queremos un compromiso, digamos, con la gente que legítimamente se ha visto beneficiada por este beneficio. Ya, diputado, y a su juicio, ¿cuántas pensiones hay que revertir? Porque en el marco del estallido se entregaron 419 pensiones de gracia, la Contraloría objetaba 58, las observaba, el gobierno dice que son un poquito más, que son 69, hay varios números allí confusos. Los que sean ¿Hay que revocar todas? No, ¿hay que revisar todo? Las que sean necesarias y se deben revisar todas, incluso las que están fuera de las 400 y tantas otorgadas por esta causa. Si es que hay alguien que recibe dinero del Estado en forma vitalicia, que posteriormente a aquello cometió atroces delitos como los que estamos viendo, tampoco es merecedora de una pensión de gracia. Ya, pero las personas que tienen un prontuario desde antes, que participaron en delitos comunes... Eso es lo que le estoy diciendo. No, usted está diciendo los que vienen después. ¿O los que antes? No, los de antes. Pues, ya claramente la Contraloría autoriza al presidente de la República para revertir no solamente los casos de los otorgados posteriormente, sino revertir las pensiones de gracia que estén mal otorgadas. Y para nosotros desde la oposición, las pensiones de gracia que están mal otorgadas no solamente están en el origen, que pueden haber tenido los papeles limpios, pero si en el intertanto una persona que está siendo alimentada con recursos de todos los chilenos, aunque sea en un monto pequeño, y es parte de su ingreso, el 100% o el 20% o el que sea,
Si después delinque, no puede ser merecedora a mantener la pensión de gracia. Ya, incluso aunque tenga un daño ocular, ¿que se ha hecho la diferencia con esas personas? Yo estoy hablando en general de, de todas las pensiones de gracia. Y si es que tiene un daño ocular, digamos, y se le dio, y no cometió delito, yo no veo por qué no vaya a tener problemas. Ya. Diputado, ¿qué va a pasar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Ayer colegas suyos de la UDI decían que había que destituir a las personas del INDH que de alguna manera certificaron a estas personas sin hacer toda la revisión. La directora del INDH ha dicho, bueno, a nosotros no nos competía hacer una revisión exhaustiva, eso era responsabilidad del Ministerio del Interior. Aquí estamos jugando al comprahuevo. Aquí estamos haciendo que la responsabilidad siempre es del tercero y no es propia. Yo creo que el INDH tiene una responsabilidad, la prueba está que se hizo partícipe del proceso, entregando las propias carpetas, habría sido incluso, bajo ese punto de vista, ¿por qué no van a la caja número 2 del Banco del Estado y entregan sus antecedentes? El INDH no es un buzón. El INDH es una institución necesaria para el país, pero tiene que actuar de buena forma. Los derechos humanos no solamente son atropellos del Estado en estos terribles casos. Los derechos humanos también son por qué los niños de Atacama no fueron al colegio durante un año, por qué no se le ha garantizado el derecho humano de la educación, el derecho humano de la salud, en términos de las colas que hoy día existen. Y el INDH ha actuado demasiado políticamente partidista, sobre todo en este caso. Miren cómo persiguieron los propios directores del INDH a Sergio Mico. Eso claramente es no actuar bien. Lamentablemente, esta situación ya se produjo anteriormente cuando hubo una ley de reparación, cuando se concurría como validadora a parlamentarios por los atropellos, por las víctimas de la dictadura, que tantas víctimas se merecían tener su beneficio, pero otras tantas no se lo merecían ni se lo inventaron, como aquí también sucedió. Diputado Undurraga, lo quiero llevar a otro tema que también ha marcado esta semana, que es el debate en torno a las pensiones. El día miércoles fue la votación, se aprobó la idea de legislar, usted votó en contra ese día. ¿Siente que el gobierno ganó o perdió a contar del miércoles? Yo creo que es un triunfo pírrico tanto para el gobierno como la oposición. El gobierno ganó porque el proyecto sigue, la oposición ganó porque el cascarón se fue vacío. No tiene cuerpo y se deberá construir en el Senado el mismo. A mí me parece bien que se construya en el Senado, dada la fragmentación que existe en la Cámara de Diputados. El pirquineo que utilizó para buscar los votos del gobierno puso en riesgo, digamos, el futuro de los chilenos. Yo le dije a la ministra Jara que suponía que cuando escogieron no hablar con Chile Vamos, sino ir a buscar los votos, entre comillas, de los no alineados, estaban corriendo un riesgo, y la prueba está en que no fueron capaces de aprobar el cuerpo del texto. ¿Y en el Senado hay que partir de cero? El Senado parte con un mensaje muy claro, sobre todo de las oposiciones hoy día al gobierno. Parte con que nosotros tenemos que construir una buena legislación en esta materia, que nosotros como Chile Vamos en la Cámara de Diputados estamos comprometidos con mejorarle las pensiones a la gente, porque aprobamos el mecanismo de los 250.000 pesos de la PGU, que efectivamente queremos defender las cuentas individuales, no como una obsesión ideológica, sino que creemos profundamente que las pensiones del mañana se mejoran con incremento. Las de hoy día, la PGU, y tendrán que discutir los senadores cómo se viabiliza esa situación para que llegue efectivamente una mejor pensión. Pero no se han discutido cosas muy importantes. Sí, diputado, pero desde la derecha va a haber mayor posibilidad de discutir, de conversar, de hacer política en torno a este famoso 6%, porque a la derecha, a usted, de Bópoli, a RN, a todos los parlamentarios de derecha, se les acusó de ser súper intransigentes. Decían el 6% individual o nada. Mire, yo tengo sospechas de que incluso para el Frente Amplio esta no era una situación cómoda. Cuando el partido del presidente va a torear a gente que va a votar por ellos y que les va a prestar los votos para tener éxito, no solamente en la idea de legislar, a mí me hace cuestiones. Yo creo que de repente aquí vimos un juego de máscaras. El Frente Amplio y el Partido Comunista tampoco le gustaba este proyecto. No le gustaba por distintas razones que a nosotros.
Y entonces fueron, incluso hubo parlamentarios del mundo socialista que se salieron de la sala, parlamentarios que se fueron fuera de Chile, habiendo comprometido el voto e incluso habiéndole cedido el Ejecutivo, digamos, una propuesta como es el autopréstamo. Y no hemos visto la ira en relación a eso, a esas situaciones, dado que se cayó esto. Transparentemos el tema. Queremos hacer un punto político. Chile Vamos está muy preocupado de este tema. No nos interesa que esto siga al próximo gobierno, pero no por eso vamos a aceptar desproteger los ahorros de los chilenos. Y en su experiencia, en la discusión que viene en el Senado a contar de marzo, ¿desde el gobierno debe ser liderado por la ministra Jara o está agotada quizás la discusión en torno a ella y el debate en las pensiones? Bueno, el gobierno tendrá que poner quién es ¿Pero qué percepción se quedó usted? Usted estuvo con ella negociando todo un año. Sí, correcto. Yo creo que la ministra es una persona dialogante, es una persona que tiene muy claro desde su mirada lo que ellos quieren. No se movieron en la práctica, ellos llegaron con un proyecto 4.2 y este proyecto termina 3.9.2.1 en la práctica, porque eso es el 3.3, que no tiene nada que ver con el 3.3 que votamos nosotros a favor en el gobierno del presidente Piñera. Si ella no es útil o algún interlocutor no es útil para llegar a acuerdo, aquí lo importante es llegar a acuerdo. ¿Qué se le puede decir a la gente que hoy día estaba esperando quizás un debate más ágil, más rápido, que le suban las pensiones de aquí a fin de año y se ha encontrado con una clase política que ha mostrado fricciones, peleas, bravatas en la discusión? A la gente más pobre se le subieron las pensiones a través de la PGU. Y eso no hay que desconocerlo. Además, aquí hay un discurso engañoso por parte del Ejecutivo. A la gente no se le va a subir las pensiones por subirle las pensiones. Lo que estaban proponiendo era que cada 10 años de cotización se le subiera una UF. ¿Cuántas personas tienen 10 años de cotización o 20 años de cotización? Las lagunas en este país y lamentablemente la ausencia de cotizaciones por parte de una mayoría muy importante de los chilenos hacía incluso que esa cuidadora a la cual le hablaba, a esa dueña de casa a la cual le hablaba la ministra Jara, si no tenía cotizaciones, no tenía los años de cotizaciones, no iba a mejorar sus pensiones salvo por la PGU. Así que no nos engañemos aquí. Para tener 3 UF hay que tener 30 años de cotizaciones constantes. 3 UF son 120.000 pesos. Y el promedio de cotizaciones en Chile no alcanza a los 14 años. El problema que tenemos nosotros en la laguna, lo que tenemos nosotros es un problema de que no hemos podido formalizar el trabajo y reconocer el mismo de esa forma. Entonces, hablemos las cosas en serio, hablemoslas con perspectiva de futuro y con perspectiva de presente. Nosotros estamos disponibles, yo he hablado con los senadores de Chile Vamos y vamos a hacer todos los esfuerzos por salir de esto. Nosotros queremos tener un sistema previsional sano, con reglas claras, regulado y que se proyecte hacia el futuro. El tema de las pensiones... ¿Con AFP? ¿Con las AFP? No, nosotros estamos incluso dispuestos a ver cuál es el mejor sistema. Si finalmente lo que nosotros defendemos no son a las AFP, nosotros defendemos las cuentas individuales, que las mismas sean heredables, que la claridad que ellas tienen. Nosotros lo que defendemos incluso es que se pueda proyectar hacia adelante con un futuro tranquilo la gente. Y lo que hoy día están viviendo miles de pensionados, si no millones de los mismos, es que esta era una conversación que deberíamos haber tenido hace 20 años atrás. En primer lugar, aumentando al 6%. Porque si no aumentábamos esos 6 puntos, evidentemente, dadas las lagunas, dada la rentabilidad, íbamos a tener malas pensiones. ¿Y usted percibe que la discusión parlamentaria en torno a las pensiones que va a comenzar en marzo en el Senado podría mezclarse de alguna manera con la negociación parlamentaria de los partidos, tanto en la derecha como en la izquierda, en cuánto se puede entregar y cuánto de alguna manera me beneficio yo en listas, en papeletas? Bueno, yo espero que no. Yo espero que la política en esta vuelta ponga por delante a los chilenos, como nosotros desde Chile Vamos, votando como votamos, pusimos por delante a los chilenos. Si lo cómodo aquí es congraciarse con la gente, lo cómodo aquí es que a uno lo aplaudan, pero si uno no está verdaderamente convencido porque cree que el proyecto es malo, lo honesto con los propios chilenos que nosotros representamos es efectivamente decir que no. Francisco Undurraga, diputado de Populi, muchas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien, buena jornada. Igual a usted, cuídese mucho. Gracias, diputado.